Gracias, presidenta, consejero. El objeto de esta pregunta, solucionar el problema de acceso terrestre al puerto de Los Cristianos, no es un problema nuevo, es una situación que viene produciéndose desde hace muchos años y que afecta a los canarios y canarias residentes en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro en sus traslados a la isla de Tenerife, a los turistas que se desplazan pues uno o varios días de su estancia en Tenerife, pues algunas de estas islas verdes, y por supuesto a las personas que viven o que trabajan en Los Cristianos. En definitiva, un auténtico caos que lleva esperando solución desde hace muchos años sin que las administraciones competentes hayan llevado a cabo pues una acción decidida para dar solución a este grave problema. Y la principal causa de esta pasividad se ha debido fundamentalmente a que los gobiernos de las distintas administraciones, llámase los ayuntamientos del sur de la isla, el Cabildo de Tenerife y el de La Gomera, o el gobierno de Canarias, pues sostuvieran que la solución a los atascos a la entrada y salida del puerto de Los Cristianos pasaba por la construcción del tan traído y llevado puerto de Fonsalía, un puerto que desde mi formación política, desde Nueva Canarias, bloque canarista, hemos calificado de imposible e innecesario, que no se justifica ni social, ni económica, ni medioambientalmente. Un puerto al que este Parlamento ya ha dicho que no. La ciudadanía también dijo que no, porque no estamos de acuerdo con una política desarrollista, una política además que va en contra de la emergencia climática que todos y que todas estamos intentando combatir. Y con Fonsalía descartado, consejero, desde Nueva Canarias, bloque canarista, planteamos varias alternativas para dar solución a este grave problema del tráfico en el puerto de Los Cristianos. En primer lugar, pues el soterramiento del acceso al puerto. En segundo lugar, la adecuación del puerto de Granadilla para uso de tráfico comercial de personas y de mercancías. Y en tercero, llevar a cabo las actuaciones de las obras necesarias para la recuperación del calado del canal de acceso al puerto de Gran Chico. E insistimos en ello, porque el principal argumento que se esgrimió en Europa para que fuera Europa la que financiara esta obra fue precisamente la necesidad de mejorar la conectividad de Tenerife con la isla de La Palma. De hecho, usted mismo en julio del año 17 pues anunció la necesidad de llevar a cabo estas actuaciones y además dijo que, como bien por aquí, el Gobierno aporta 850.000 euros. Estamos hablando del año 17. Sin embargo, pues que sepamos, eso se quedó en eso, en un mero titular de prensa. Consejero, han pasado casi 4 meses desde que se ratificó el último no al puerto de Fonsalía. Y la pregunta que le hacemos es ¿qué actuaciones ha adoptado el Gobierno de Canarias para dar solución a este grave problema de colapso circulatorio en el puerto de Los Cristianos? Pues gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Durante el año 23, es decir, el pasado año, se encarga un contrato de servicios para la realización de un estudio de alternativas para la mejora y acondicionamiento del acceso y salida del puerto de Los Cristianos hacia la autopista TF1. El contrato tenía por objeto la recopilación y análisis de los datos necesarios para definir las posibles alternativas que permitan satisfacer un nivel de servicio de acceso al puerto de Los Cristianos desde la red de alta capacidad acorde a sus características, valorando todos los efectos de cada una de las soluciones, mejoras en el nivel de servicio del actual viario, compatibilidad de las alternativas con la puesta en servicio en su momento de otros puertos y se seleccionaron las alternativas más adecuadas. El estudio así elaborado define en líneas generales las características y justificación de la actuación propuesta como más recomendable para el interés público desde el punto de vista geométrico, estudio del trazado en planta y en alzado, de la alternativa propuesta, funcional, económico y medioambiental. Con carácter general, en ningún caso la prestación contratada conlleva la definición de detalle, entendida esta como aquella necesaria para hacer factible su ejecución de las unidades de obra involucradas. Estamos hablando de un estudio de alternativas. Las conclusiones de ese análisis señalan 2 alternativas posibles para la mejora de la situación actual de la red vial de Los Cristianos, que se componen de la conjunción de diferentes medidas que el mismo informe señala y que van desde la aprobación de la actuación de mejora de la glorieta sur de acceso de Los Cristianos a Los Cristianos desde la TF1, o la implementación de un paso inferior o soterramiento para los movimientos de entrada y salida del puerto de Los Cristianos por debajo de la avenida Chayofita, la remodelación asimismo de la propia glorieta, el acondicionamiento de la glorieta de la avenida de La Habana con el espigón de Benchihua, o construir un túnel que conecta la avenida Chayofita directamente con el puerto por debajo de la montaña Chayofita.
En este sentido, una vez compartido este informe con otras instituciones, con todas, Autoridad Portuaria de Santa Cruz, ayuntamientos y el propio Cabildo Insular de Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife, esta última institución, ha anunciado que invertirá 90 millones de euros en el soterramiento de la avenida Chayofita, en Arona. El proyecto de soterramiento de la avenida busca darle una solución definitiva a los colapsos de tráfico que generan el núcleo turístico de Los Cristianos, la circulación generada por la actividad del puerto, y el proyecto contempla también los trabajos para disponer del intercambiador, así como una intervención de mejora en la carretera TF 655. Además, estamos en plazo también para hacer uso de una subvención directa que nos otorgó el Ministerio de 5 millones de euros para poner en marcha otras medidas que contribuyan a mejorar el acceso en el puerto de Los Cristianos. Para ello estamos trabajando de manera coordinada con el Cabildo de Tenerife para adoptar las medidas que resulten más eficaz y eficientes. Con respecto al puerto de Garachico, es cierto que no se ha hecho nunca un estudio reciente. En aquel entonces, cuando se justificó la obra, fue hace bastantes años, de la posibilidad de mejorar la conectividad o de posibilitar la conectividad de ese puerto a través de las Islas Verdes. Cuando hice el anuncio de mejorar la bocana de ese puerto en el año 17, en ningún caso se planteaba en aquel entonces la conectividad con las Islas Verdes, sino se planteaba una mejora de la bocana para mejorar la usabilidad del puerto de Garachico para lo que es hoy, que es un puerto de carácter deportivo y no comercial. Muchas gracias. Gracias, presidenta, consejero. Ese estudio que acaba de nombrar, que se hizo en el año 23, pues por lo que ha explicado, es un estudio pues muy similar al que ya hizo usted en el año 18. No sé si alguna variación muy específica, pero el estudio es similar, pero la realidad es que es perentorio buscar ya una solución a un problema que ya dura demasiados años. Y para eso lo que es necesario es planificar, que es lo que no se ha hecho en los últimos 25 años. Y planificar no solo para solucionar, en este caso, los problemas que ya existen, sino para los que a medio plazo en esta misma zona de Los Cristianos se va a producir. Me refiero a la construcción de las 9.000 camas alojativas, 2.000 hoteleras y 7.000 residenciales en la zona denominada El Mojón, cuya urbanización ha sido recepcionada hace un par de semanas por el Ayuntamiento de Arona, lo que no solo va a incrementar la afluencia de tráfico en la Tenerife 655, sino también en la TF1. De hecho, tanto en los informes técnicos como en los de la intervención general del Ayuntamiento de Arona, se detecta que a fecha de la aprobación de la recepción de la urbanización, o sea, hace un par de semanas, de este plan parcial del Mojón, no se ha determinado la solución a través de las correspondientes obras, mediante las cuales se resuelva la severa problemática del tráfico circulatorio actualmente existente, que de no poner solución se agravará más en el futuro, lo cual pues a mí me contrasta con las manifestaciones que acaba de decir que de esa convocatoria, o sea, de reuniones que han mantenido con las administraciones afectadas, y habla particularmente del ayuntamiento, y según el ayuntamiento no ha habido esa reunión. Esa obra, esos 5 millones de los que ha hablado de directo, efectivamente es de los presupuestos generales del 2022, a través de una enmienda de Nueva Canaria, que eran para la redacción del proyecto y que, bueno, ahora ya me ha informado de cómo es la situación. En cualquier caso, con respecto al puerto de Garachico y esos 850.000 euros, la realidad es que la razón, insisto, de que el puerto de Garachico fuera financiado con fondos europeos era para la conectividad con las islas, en este caso de La Palma. Que ese dinero no fuera para eso, no lo sé, pero lo que sí está claro es que no se ha cumplido con el argumento específico que se plantea Europa para que le financiara ese puerto. Gracias. Gracias, presidenta. Brevemente, creo que por lo menos ahora hay una solución planteada. Se va a licitar por parte del Cabildo un proyecto de 90 millones de euros para soterrar la avenida, que es una de las soluciones que planteaba el informe actual, pero también otros informes anteriores, como bien usted ha dicho, y estamos comprometidos en mejorarlo. Es verdad, y esto es otro debate, quizás no para esta pregunta, sino para a lo mejor un debate mucho más amplio, que considero que todos los suelos urbanizables que se desarrollan, que tienen el derecho de desarrollarse, porque para eso está en el planeamiento como suelos urbanizables, deberían contemplar, entre otras cuestiones, las afecciones que generan en la movilidad.
Y ese es uno de los elementos en los que nos estamos planteando, uno de los anuncios que he hecho en alguna ocasión, de plantearnos una ley de movilidad sostenible que, entre otras cuestiones, plantee que cuando se va a transformar un polígono industrial en una zona comercial, que lo hemos visto a lo largo de las grandes autopistas de las dos islas capitalinas, pero también ya en otras islas, pues se tenga en cuenta que hay que mejorar los accesos y los enlaces para no generar problemas de futuro que estamos viviendo ahora. Yo creo que ese es otro debate, insisto, mucho más amplio, pero que desde luego nos debe hacer reflexionar sobre la movilidad y los nuevos desarrollos urbanísticos que, insisto, están planificados, pero no con respecto a las grandes infraestructuras de movilidad. Y, insisto, el asunto de los cristianos es uno de los temas más importantes, entre otras cuestiones, porque afecta a la conectividad con las Islas Verdes, y eso lo hemos determinado en el Parlamento todos los grupos parlamentarios desde siempre. Muchas gracias.